ChatGPT no hubiera hecho eso. ¿Qué escribe bonito? Tú tienes premio también por el gratuito de estudiante un año. Ah, mentira. Cuenta con. No, ya se nos acabó. Volvemos a la pobreza extrema. Hashtag Demapam. Creo que No me puedes cambiar porque pasa. Si tuviera. Para llegar a los 30 y que el padrón ¿Invadir? las siguientes generaciones. En estabilidad es eso, mantener un equilibrio dentro del sistema eléctrico, entre lo que es carga y lo que es generación. Eso yo supe. Es esto. Veo si me estaría así. O sea, ¿no? ¿Qué? No sacó 20, ya sabes la solución. Es que para el comando siempre. Ah, chistoso. Esta que presume. ¿Qué hago? Estabilidad básicamente es eso, ¿ya? Es equilibrar el sistema. Como ya les dije en las primeras clases, la carga siempre sigue, o la generación sigue a la carga. Sube la carga, tengo que generar más. Baja la carga, tengo que generar menos. Ese es un correteo permanente del sistema eléctrico de potencia. Ya, ¿qué más? O sea, si la respuesta de un sistema de potencia durante un periodo transitorio es una falla, es oscilatorio y amortiguado, luego de una perturbación en un tiempo finito y llega un nuevo estado de operación de régimen permanente, el sistema es estable. Si el sistema no es estable, se considera inestable. Ustedes han llevado control. Han control PID. Sistemas amortiguados, subamortiguados, extremadamente amortiguado. Ya. Eso es estabilidad. Básicamente el control para mantener la estabilidad de un sistema de potencia. ¿Dónde aplicamos eso? En las centrales generadoras, las máquinas síncronas. Ahí es donde se aplica o sea, este concepto, ¿no? Que hemos visto de donde un evento amortiguado y luego la perturbación se permanece, ustedes saben, hay un sistema, está en un punto, entra una perturbación y llega un nuevo signo. Esto de acá, si el sistema se recupera, ya sea el mismo valor o un nuevo valor, significa que el sistema es estable, pues en estabilidad, pues el sistema está. Pero si el sistema, por A o B, está por acá, operación normal, sucede una perturbación y se te fue, sistema inestable. ¿Ya? ¿Y el oscilatorio? Igual, si oscila, tiene que llegar después a un valor final. Pero si sigue oscilando y se va y se va y se va y se va y se va, es inestable el sistema. ¿Qué define si un sistema es estable o inestable? El lugar de raíz. Los polos o ceros. ¿Ya? ¿Cómo? Los polos. Seguimos. Como les dije, el problema de estabilidad es mantener la operación sincronizada de todas las centrales de generación. O sea, quiere decir, actualmente, en este momento, en el sistema eléctrico nacional, todas las centrales generadoras, Charcañi Quinto, la central de Chafia,
sea que en Puno, en Cusco, en Tacna, en Piura, literalmente todas las máquinas están girando sincronizadamente. Están girando a la misma velocidad, con el mismo ángulo, todo. Dime. ¿Y cuál es hay una referencia para ellos, o sea, para el universal de todo el Perú, para que digan, tienen que referenciar? Correcto, muy bien, buena pregunta. Eso se llama, como dice ahí, todas las máquinas síncronas mantienen el sincronismo, o lo que coloquialmente decimos, están en paso. Todas las máquinas están girando a la misma velocidad y con el mismo ángulo, toditas. Literalmente, todo el Perú. Cualquier central de generación que entra al sistema, se interconecta, tiene que estar midiendo el ángulo del rotor del sistema, lo agarra y empieza a girar a la misma velocidad. Mismo ángulo. Ahora, tú lo que dices, ¿no? Muy bien, todas giran, pero ¿quién es el que lleva el paso? ¿Quién es el que lidera? El de referencia, eso se llama la máquina swing. Swing, SWIN. Es como que el director de orquesta. ¿Quiénes son esas centrales? Las más grandes del Perú. Chaclla, Gallito Ciego, o la de Cañón del Pato, o las que queman el gas de Camisea en Lima, las de Ventanilla. Esos son grupos gigantes de 300 megas, 400 megavatios. Ellos son los que se encargan de mantener el paso y la frecuencia casi siempre en 60 Hz. Ellos son la máquina de referencia. Y por esa operación, en su recibo de luz, pagamos a esas empresas para que mantengan sus grupos de esa forma. Chalcán y Quinto no es una central swing. Simplemente Chalcán y Quinto agarra la tensión del sistema, la frecuencia, y se cuelga y empieza a inyectar potencia. Hace muchos años, cuando el sistema eléctrico no era interconectado, estamos hablando del año 98, 99, Chilino, Egasa, Chalcán y Quinto era la barra swing, o la central swing de todo lo que es el sur del Perú. Egasa era la que mantenía la frecuencia en el sur del Perú. Cusco, Puno, los de Tacna, Moquegua, se interconectaban y agarraban la frecuencia de Chalcán y Quinto. Ahora Chalcán y Quinto ha quedado chiquito frente a otras centrales. Ahora, hablando de estabilidad, mayormente es eso, ¿no? Mantener la frecuencia, la velocidad de rotación y el ángulo de las máquinas síncronas. Pero también con el crecimiento del sistema eléctrico, la demanda, energías renovables, la electrónica y de potencia, han entrado ahora a tallar otros valores u otros tipos de estabilidad. Por lo tanto, la inestabilidad de un sistema también puede ser encontrada sin la pérdida de sincronismo. O sea, podemos llegar a un escenario de sistema inestable y no necesariamente las máquinas síncronas han perdido velocidad o han modificado su ángulo de giro. Ahora vamos a ver. Los tipos. Tenemos la estabilidad angular, como estaba hablando, de los grupos generadores, máquinas síncronas. La estabilidad de voltaje, es lo que les comenté, lo que vimos en un ejercicio pasado, cuando vimos media tensión. ¿Se acuerdan esa curva de potencia con tensión? Que la caída de tensión no es lineal, sino como una parábola. ¿Se acuerdan? No es que aumento la carga y la tensión va a quedar así en forma lineal, ¿no? Llega un punto en que se vuelve inestable y por más que aumente la carga, la tensión tiende a cero. Pero de esa forma. Eso es estabilidad de voltaje. Y cuando sucede eso, es como un dominó, ¿cómo dominó? Cae la tensión, se vuelve inestable, rechazas carga, o botas, se desconecta carga, se pierde el equilibrio de carga-generación, entra a tallar lo que es la estabilidad de frecuencia, ¿no? El equilibrio entre generadores y carga. Puede salir un grupo de generación, ¿no? Por sobrefrecuencia. Esa perturbación que ocasiona
Los demás grupos también entran en oscilación, se mueve el ángulo y ahí volvemos a lo que es estabilidad angular. O sea, esto es un análisis bastante complejo, esto de estabilidad. Podría decirles que en el mundo de los electricistas tenemos dos cursos, sistemas de protección y estabilidad. Personalmente considero que aquel que aprueba esos dos cursos podría decirse que ya es ingeniero electricista. Ya. Son cursos enteros de todo un semestre. ¿Cuál curso? Ya. Sistemas de protección y estabilidad. Bueno, ustedes les estoy enseñando superficialmente el concepto de todo esto. Pero ya eso les va a servir a ustedes para que en una futura conversación, si están en el campo eléctrico, no queden como... no hagan roche. Ahora, las perturbaciones. ¿Qué es una perturbación? Bueno, eventos que suceden en el sistema. Se pueden clasificar en dos tipos, ¿no? Pequeñas y grandes. Las pequeñas son variaciones pequeñas de carga en la generación, las grandes son cortocircuitos, excesos de carga o generación. Por ejemplo, una perturbación es esto. Simplemente eso. Es una pequeña perturbación. O sea, ese hecho de prender a apagar, digamos, un fluorescente, un LED, genera esfuerzos. ¿Siempre son externas? Sí. Toda perturbación es externa, no hay... Nada así. Algo interno, difícil. Siempre es una conexión de carga, conexión de un banco de condensadores, la entrada de un grupo de generación. Sí. Por ejemplo, usted ha dicho que todas las máquinas síncronas en Perú funcionan igual. ¿Eso es para mantener la frecuencia? Frecuencias. ¿Únicamente para eso? No, ahí te vamos a ver. Es frecuencia y también el ángulo. Ahí te vamos a ver la parte del ángulo de una máquina síncrona. Dime. Usted dijo que es difícil de que ocurra un error interno, pero en caso de que hubiera, ¿cuál podría ser el más común, por así decirlo? O sea, no, las perturbaciones todas son externas, son fallas. Algo interno que tu grupo de generación pierda aislamiento, ¿no? Falla tierra. Pero al final es una falla externa, ¿no? Alguien no hizo mantenimiento y falló. La falla del transformador, igual. Todo es externo, o sea, propio del sistema, una falla, difícil. Bueno, digo, eso es nuestro día a día. Eso, conectar fluorescentes, carga, son perturbaciones pequeñas y las siente el sistema. ¿Y cuál es el ejemplo? El ejemplo más claro. Tenemos acá las 0 horas y acá las 24 horas. Muy bien. ¿Cómo es el comportamiento de la demanda? Medianoche, por ahí, 6 de la mañana, ¿no? Mediodía, baja un poquito, llegas a las 18 horas o cuando empieza a oscurecer, se sube. Y todo, porque todo el mundo prende sus, el alumbrado público, la calefacción, la parte industrial. En este periodo de acá, literalmente, o sea, que no es una falla, o sea, no es un cortocircuito, no es eso. Las centrales de generación sienten esas perturbaciones, las sienten nuestros grupos de generación. Si por OVE van a Atico, ¿alguien ha ido a Atico alguna vez? Muy bien. Cuando estén de noche, así con el alumbrado, van a sentir bastante que parpadea bastante. ¿Ahí en la Panamericana? Sí. Porque Atico es un sistema aislado, no está interconectado al sistema eléctrico nacional. En Atico, nosotros como SEA tenemos una central térmica de generación. Son dos grupos Perkins de 400 kilowatts. Y durante el día está operando normal, pero cuando llega a las 6 de la tarde, ya que es el grupo se patea cada rato, porque alguien prendió, la población empieza a consumir bastante y el grupo empieza a zapatear. Literalmente el grupo está ahí. Y los usuarios, si van a tipo alguna vez de noche, van a ver que el foco está ahí. Y... ¿qué van a hacer? No hay de otra.
ellos están aislados. Sistema aislado. Y Chala, por ejemplo, que está ahí nomás, ¿es aislado también? No, ese es sistema interconectado. ¿Y Pero ¿a dónde está conectado Chala? ¿Por qué? Porque está en la vía. ¿No? Chala está conectado a Bella Unión y de Bella Unión llegamos hasta Marcona. Pero sí les dije que, por ejemplo, en Bella Unión, en Chala, yo tenía este problema de la caída de tensión. En Chala yo tengo, ahorita yo estoy por acá. Si sigue incrementando así mi demanda y no hago, y como sea no hacemos nada, voy a llegar, pues estoy próximo a llegar a un colapso de voltaje en Chala. Eso por las mineras. Por la carga. Así que en Chala también no es un tema de estabilidad de ángulo o de estabilidad angular, sino es un tema de estabilidad de tensión. O sea, si por hoy van a Chala a trabajar, porque es sector minero, para ir en sus vacaciones de repente se hacen trabajito, van a ver que en Chala también varía la tensión bastante. Pero hay que ponerle otra transformadora, pues otra línea de bajado. Ahí está en proyecto llegar ahí con una línea en 138 kilovoltios que sale desde Marcona. ¿Y Yauca? Eso se corta. Yauca está antes. ¿Eso está conectado a Marcona también? Sí, a Bella Unión. Sale de Bella Unión en 22.9 kilovoltios. Sí, también se corta cada rato porque es un tema de mantenimiento. O sea, cuando sientan que parpadea la luz, una de dos, o es tensión o es frecuencia, o es estabilidad angular. Pero eso es estabilidad. La próxima vez que vean así, algo va a pasar con el sistema. Ya. Ahora vamos a ampliar un poco lo que es estabilidad angular, el ángulo de potencia de un generador. Una central eléctrica, hidráulica, térmica, lo que sea, tiene una máquina prima, la máquina, ¿no? Esto que es una turbina Pelton, muy bien, conectada a su eje o un generador. El generador idealmente no tiene pérdidas, se genera una fuerza electromotriz y genera una tensión inducida E a un ángulo de 0 grados. Pero internamente, como hemos visto que el transformador tiene su impedancia interna, por eso calculamos la impedancia por circuito, lo que hemos visto, el generador también tiene una impedancia interna, que normalmente es reactiva. La parte de resistencia, la parte real se desprecia y solo se considera la parte reactiva, la reactancia del generador. Ese XG es el interno y tenemos un voltaje B con un ángulo delta en bornes del generador, literalmente, en los bornes. ¿Ya? Ese ángulo entre la fuerza electromotriz y la tensión inducida con la diferencia del ángulo con la tensión en bornes de salida, ese es el ángulo de potencia del generador. Y la potencia que un grupo, un generador, una central, o un generador, una máquina síncrona te puede dar, está definida por esta fórmula. ¿Pero es la potencia activa o la potencia...? Potencia activa, P. Es el valor absoluto de la tensión inducida por el valor absoluto de la tensión en bornes dividido entre la impedancia o la reactancia del generador por el seno de ese ángulo. Eso define qué tanta potencia puede entregar una máquina síncrona. Multiplicas los dos voltajes, divides entre la reactancia y multiplicas por el ángulo que se forma entre ambos voltajes. Esa formulita, ¿cómo la podríamos graficar? De esa forma. Es una función seno al final. Por acá y sigue. Pero obviamente un grupo generador no trabaja por acá, siempre entrega potencia. Entonces, esta es la fórmula o la gráfica de la potencia activa que te puede entregar una máquina síncrona. ¿Y dónde ocurre la máxima potencia? Cuando el ángulo, ¿cuánto es?
90 grados. Muy bien. 90 grados es la máxima potencia que te puede entregar una máquina síncrona, un grupo generador. O sea, por más que tú le metas más agua, más combustible a la máquina prima, no te va a entregar más de lo que te da esa fórmula. La tensión inducida, el voltaje en bornes y la reactancia interna del generador. Calcular esta reactancia se puede hacer haciendo pruebas, así como hemos visto con un transformador, la prueba de circuito abierto, cortocircuito, igual se puede calcular esto. Pero en grupos generadores es más complejo, porque tienes reactancia síncrona, subsíncrona y otra mucho más para fenómenos más transitorios, que no nos vamos a meter en eso. Ahora, ¿cómo podríamos aumentar la potencia? Digamos, si tu grupo está trabajando acá, estás entregando esa potencia y quieres pasar acá, ¿qué tendríamos que hacer? Aumentar la potencia en la máquina prima, en la turbina. Le metes más agua, tienes más combustible. En las renovables no podemos hacer eso. No puedes decirle al sol, mándame más luz. O no puedes decirle al viento, mándame más viento. Esa es la desventaja de las energías renovables. Perfectamente, cuando hay más viento, o sea, la turbina va a girar más rápido, pero si eso afecta, ¿cómo se controlaría? Ya. Eso es. Eso es, ya, vamos a adelantarnos un poco a las últimas clases, es energías renovables. Por ejemplo, las turbinas eólicas, las tripalas, se conectan a un generador que no es una máquina síncrona. Esto no es una máquina síncrona. Este es un generador asíncrono. Porque lo que es el viento, o sea, más disminuye el viento, te va a reducir la velocidad de giro. O sea, no puede ser, no es una máquina síncrona. Esto es una máquina asíncrona. Y esto te genera en alterno, ¿ya? Pero no se conecta directamente al sistema eléctrico, sino que primero pasa por un conversor de alterna a continua, lo rectificas. Resumiéndolo, tu puente de diodos. Eso es. Bueno, no utilizan diodos, utilizan tiristores, electrónica potencia, más complejo. Luego, ustedes dirían, ¿no? De continuo lo vuelvo otra vez alterna. ¿No? Las máquinas modernas entran por una doble etapa de rectificación. De continua a continua. Y al final recién viene una etapa que va de continua a alterna. Y eso sí ya se conecta al sistema eléctrico. ¿Y en qué parte, por ejemplo, se le da la frecuencia para poder conectar? O sea, la última. Sí. De continua a alterna ya es electrónica de potencia. Ahí sí, la electrónica chapa la tensión de la red y hace funcionar los tiristores para que den las frecuencias. Ajá. Y recién se puede conectar a la... Recién se conecta al sistema eléctrico. Sí. No es directo. Entra por... Bueno, incluso ahora hay más, mucho depende de la tecnología. Hay una simple etapa, doble etapa, triple etapa para contarle que tu onda salga lo más sinusoidal posible. Pero nunca va a ser sinusoidal. Siempre es una escalerita, ¿no? Dependiendo del número de pulsos, número de tiristores que tenga tu sistema. Profesor, ¿no podríamos depender 100% de energía eólica? No podríamos. Bien difícil. Pero entonces de energía renovable, es mentira. No, o sea, no es que sea mentira. Aportan, ayudan. Pero el exceso, sin un buen análisis, va a pasar lo que pasó a los españoles. O lo que le pasó a los chilenos hace unos años.
También, cerca del 80% del país incluso. Pura ventaja más fácil, porque corta la línea y se puede todo el país. Esa es estabilidad. Profe, ¿en Chile qué tipo de generación? Porque creo que no tienen. Tienen térmica. Pero eso es cara ya, si no me equivoco. No, cara que No, la verdad que de precios no sé de Chile. ¿Hidráulica? no tienen, no. No tienen mucha hidráulica. Solo Más bien, Bolivia, ¿no? es- Profe, en Bolivia que tiene marina de guerra, ellos tienen no más. Los bolivianos queman su gas. Ah, ya tienen Ahora están buenos, ya Estás son- ligado. es otro tema ahí de cada país es distinto. Van a Para explotar. hacer el titicata. Ya. Esa es la energía eólica. No utilizan máquinas síncronas, son máquinas asíncronas. Bueno, y pasan por un sistema de rectificación de potencia para que se conecte al sistema. Como les digo, bueno, el ángulo delta puede variar modificando la potencia mecánica de entrada de la turbina. Y el ángulo debe mantenerse dentro de ciertos límites para mantener la estabilidad. O sea, en esta gráfica, yo no puedo trabajar acá, que sería lo ideal. 80, no me acuerdo. Mucho depende del estudio. Sí, un valor de entre 70 y 80 es lo normal que trabajan las máquinas síncronas. Porque ante una perturbación, pues lo que vimos, ¿no? Tu estado varía y llegas a un nuevo estado. Otra perturbación, puedes bajar a otro estado. Si tu sistema es inestable, y te fuiste. Trabajar acá te permite, si por hoy hay una perturbación grande, se mueve para acá, o se mueve para acá. El estar acá, digamos, hay una perturbación, te lleva acá, y acá ya fuiste. O sea, llegas, si superas los 90 grados de ángulo, ya tu sistema es inestable por naturaleza. Si entramos al tema matemático, a analizar esta curva y su comportamiento, es bonito, es bien bonito, porque aplicamos cálculo en una, cálculo en este, control, de series de Fourier, la transformada en Laplace, todo bonito es. Cuando llegas acá y hay una perturbación, ya llegaste acá, ya tu sistema se fue. ¿Y qué pasa en el Perú? O sea, físicamente, ¿qué pasa? ¿Se va la luz? ¿O Es un dominó. en todo el Perú? Sí, o sea, si por ejemplo, lo que preguntó Brian hace unas clases, ¿no? ¿Qué pasa si hay yo voy con mi cable y hay un cortocircuito? ¿Qué pasa? ¿No? Esa pregunta puede resultar así coloquial, ¿no? Pero esos escenarios se simulan. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hay un cortocircuito? Y no solamente, bueno, estamos en un país bastante con movimiento político, puede haber atentados. A ver, haciendo un paréntesis, ¿se acuerdan en el año 2019-2020 que había bastante elevación de tensión en Arequipa? ¿A ustedes no se les ha quemado artefactos? ¿En el 2019-2020? ¿O algún familiar? La luz. ¿Ya? Tenía mi poquito. ¿Qué nos pasó en el 2019? Sabotaje. Había una persona que literalmente entraba a las subestaciones acá en Arequipa y cortaba el neutro. El sistema. Parece la cámara. ¿Pero por qué lo hacía su vacilón? ¿Por qué hacía eso esa persona? Sabotaje. Su vacilón. Literalmente sabotaje. Vamos a ver un poco, vamos a ver la parte de esto. Su vacilón cortando. ¿Cómo es el sistema de baja tensión en la ciudad de Lima? Estrella, ¿no? Con, digamos, si tienes el R, S, T. Y tienes esos tres conductores. ¿Y cuál más tenemos? El neutro, muy bien. Y en nuestros casos, ¿qué nos llega? Línea con neutro. Puede ser de la fase S, puede ser de la fase T, o puede ser de la fase R, ¿no? Es lo que nos llega. ¿Y cómo va la energía?
mete al neutro y regresa. ¿Cómo va? De acá, por acá y regresa. Todo vuelve por el neutro. Si el sistema es equilibrado, lo que regresa se compensa y por aquí a cero. O debería ser cero, un valor muy cercano a cero. ¿Y cómo era el triángulo de tensiones? ¿Recuerdan? Sí, era RST y adentro. El centrito y lo otro. Ajá, tienes entre fases R, S y T. Y acá tienes el neutro. Así era, así se comporta el sistema, así es realmente. ¿Qué hacía esta persona? Se metía a la subestación, una de esas caseras, hay unos cuartos, habrán visto como una habitación, licencial, está todo cochino, despintado. El mercado, Ya, exacto. En el parque industrial, creo, ¿no? Sí, por Por todo la lado variante, hay. por la variante también. En los mercados, en algunas organizaciones La Bramani. también. ¿Qué hacía esta persona? Venía con su alicate, Su diablo, será propio. Con cizaña, profe. con cizaña, sí, Ustedes también, ¿no? y cortaba el literalmente cortaba se robaba, no era un robo, porque si vas a robar cobre te llevas metros de metros, porque es robo. Literalmente cortaba 30 a 40 centímetros. ¿Qué era para su proyecto, no? Y se Está llevaba- diciendo. Ah, atrapado. Anotes uno. Se ve la proyectada. Se robaba 30 a 40 justamente del neutro. Esto. Es que es el menos peligroso también. Ya, y el neutro siempre está aterrado, ¿no? Para mantener la referencia. De miedo. Al cortar el neutro, ¿qué sucedía con las fases? El sistema no es equilibrado. Este neutro que empezó a hacer, empezó a bailar. Se iba para acá, entonces el neutro en un momento se iba para acá, esta tensión caía, las otras se dividen. En algún momento, eso pasaba en milisegundos, el neutro se desplazaba de repente para acá, esta tensión Trataba de estabilizarse. y esta se elevaba y quemaba artefactos. O sea, los 220 que llegaba a 290, 3, no llegaba a 380, pero sí llegaba a 310, 290. Y los usuarios, ustedes, yo mismo, se quemaban artefactos. Pero, profesor, ¿cómo es que podía entrar a las organizaciones? Sí, porque es un candadito nomás. O sea, en esos años, como nunca nos había pasado esto, la seguridad de nuestras subestaciones era básicamente una llave especial, una llave, La que ponían en los... Por ejemplo, yo tengo mi llave para todos los tableros de SEA, en subestaciones de potencia. ¿Todo en la misma cerradura? La mayoría sí. No se delate, profe. Como la maquinaria pesada, así. Algo así, o sea, tienes tu llave triangular o algo así. Nuestras subestaciones tenían una llave, sí, una llave especial, que era estándar, ¿no? Esta persona se habrá fabricado, habrá visto modelitos, hizo una y entraba con esa llave a las subestaciones. Cortaba el neutro, provocaba esta variación y No tenía ningún beneficio. no te, pues, o sea, ¿qué haces con 30 centímetros de cobre? ¿Y para qué lo hacen? Es que vendía artefactos. Era Era una... Esta persona, al final lo llegamos a capturar. Lo llevamos. En mi caso a mí me encargaron de hacer lo que es el seguimiento. No la captura, no. El seguimiento. ¿De qué forma? Los termos. Lo que yo iba era, digamos, donde robaba, me hacía un recorrido de la zona donde había cámaras de vigilancia. Obtenía los archivos, las grabaciones y logramos identificar a la persona. Y eso lo pasamos a la policía. Ya ellos ya con su tecnología, ¿no?, de facial, todo eso, lograron ubicarlo y lo chaparon en Mejía. Y cuando hicieron la investigación, este país era un técnico, no era técnico, sino alguien que conocía algo de electricidad, que lo habían contratado, nunca dijo, no, sí, todavía está en juicio, todavía está en la cárcel. Nunca dijo quién fue el que lo contrató para hacer eso, porque no era robo.
Era sabotaje. Era sabotaje. Hacer daño. No tiene usted competencia por corporación. Usted tiene enemigos. No tiene enemigos tampoco, SEAL. SEAL es el Estado. Entonces, Pero culpan al Estado, recibe. Es hacer quedar mal a la gestión del momento. Al gerente general. Eso es. ¿Por cuántos años se va a llevar? Bueno, es un tema de abogados, no sé, la verdad. Porque se cuantifica cuánto fue el daño, imagen, de la empresa. Depende también de las personas que denuncian que se les han malogrado las cosas, digamos. ¿Y se repuso eso, profe? Sí, en esos momentos sí. Como era eso fue algo crítico en SEAL que había familias, no hablamos de 50, 100, tenían a SEAL a quejarse 300, 400 familias. Y la mandó a la semana. Creo que hacían protestas aquí en el centro. Sí. Me parece, porque aquí en el centro hay Sí. Y ya pues, SEAL tenía que terminar pagando los demás. sí. Y hubiese aprovechado. Digamos, ese es un sabotaje. Ya, que nos pasó en SEAL. Volviendo al tema de estabilidad, o sea, eso también puede pasar en líneas de transmisión. O sea, que alguien tire un cable o afecte a la instalación eléctrica, se produce un cortocircuito grave y tu sistema debe estar preparado para moverse en esas curvas, ¿no? Que todos tus grupos síncronos, todas las máquinas síncronas estén preparadas para soportar esas variaciones, esas perturbaciones y llegar a un estado estable. Lo que le pasó a los españoles es que ellos de repente estaban su gráfica bien, pero no tenían mucha reserva. O sea, de repente estaban por acá, pero la perturbación fue tan fuerte que no fue calculada, no fue simulada, no estaban preparados, que se fue para acá. Y de ahí, cayó un grupo, cayó otro, todo el país sin servicio. ¿Pero de qué pasó con el técnico de Bob? Sí, en hospital. Están en cuidados intensivos. Pero, o sea, ¿está sanarse o no? No sé más detalles, lo único que sé es que está en cuidados intensivos. Bueno, no sabemos cómo acabar. ¿Sí o no? Se han visto, ya empezó el caso de En este caso, SEAL no es nuestro personal, nuestras instalaciones cumplían todas las instancias de seguridad. Ya es un tema ya de la contratista de la empresa GO, ¿no? Tienen que hacerse cargo, pues, su técnico. Ahí entra el tema del SSTR, el seguro, todo lo que atraviesa. Listo. El ángulo delta debe mantenerse dentro de ciertos límites para mantener la estabilidad. O sea, no es que puedo subir a 90 grados, doy mi máxima potencia, no. Tienes que... ¿Cómo determinas ese ángulo? Estudios. Para prevenir las perturbaciones, el comportamiento de las perturbaciones. Exactamente. El COES, que es la entidad nacional que maneja el sistema eléctrico de potencia, hace esas simulaciones. Lo que hemos visto, el cálculo que hemos hecho, ¿no? El cortocircuito, tensión entre la impedancia, máxima corriente que puede llegar, todo eso lo hace el COES con un software que se llama DeepSeek. Y simula. Constantemente está simulando escenarios, qué pasa si saco el servicio a la central, qué pasa si me cortocircuito en esta línea, qué pasa, y con eso operamos el sistema. Ya, hemos visto que la estabilidad angular es para una central de generación, ¿no? La tensión inducida interna, la reactancia interna y voltaje en bordes de generador. Pero en un sistema tenemos un grupo, dígame, desde acá tenemos Charcán y Quinto y acá tenemos San Cabal, imaginándonos, y están interconectados por una línea de transmisión. También se cumple la fórmula. La máxima potencia que puede inyectar de repente cada Charcán a este lado, si hagamos acá hay carga, va a depender del voltaje de salida, voltaje de llegada, la impedancia de la línea y el seno de ángulo que se forma entre ambas barras. El ángulo de las tensiones. También se aplica eso en líneas de transmisión, sistemas de potencia. Esos son dos grupitos. El sistema eléctrico nacional, pues esto lo he descargado del COES desde agosto de este año.
¡Ay! ¿Qué es eso? Wow. Va a buguear los datos. Tremendo. Esto es el sistema eléctrico del Perú. Sí. ¿Está público? Sí, es público. ¿De cuánto van a errar? Edgar. Edgar Egusquiza, Jorge Izquierdo, no los conozco, entonces trabajan No, en la parte de pues, sí. planeamiento, más que todo coordinan con la operación en tiempo real. Escala. ¿Profe, qué es escala? No, este es sin escala. Tiene escala. No tiene escala, es porográfico. Escala peruana. Está en NDP, no te preocupes. Esto es el sistema eléctrico digital del Perú. ¿Dónde está Arequipa? ¿Qué rayos? Este amarillito que ven ahí, ¿Eso es solo Arequipa? solo es Arequipa. ¿Arequipa región? Solo Arequipa ciudad. Ah, Sí, por ejemplo, acá estamos. ¿Y Lima, profe? Porque industrial. Ahí está. Parque Industrial, esta es la barra 33, esta es la barra 10. Acá hemos estado, cuando hemos hecho la visita técnica, acá hemos estado. Socabaya, ¿dónde está, profe? La que va por las condiciones que se van. Esta es la línea de Socabaya en 33 kV, la que viene de Socabaya, Parque Industrial, donde había el accidente del técnico de WOW, es esta de acá. Profe, ¿y Arequipa toda la región? Acá se mezcla, por ejemplo, de Socabaya, esta es la barra de Socabaya, pero en 220 kV, rojo. 220. Este es Por Dios, Baja, madrecita. Yarabamba, esta es la barra en 500 de Yarabamba. Por acá se va a Cerro Verde, de Cerro Verde, sulfuros. ¿Qué cosa más hay para la repartición? Acá. La barra de Cerro Verde. Por acá está repartición, La Joya. Y acá está todo lo que es el resto de la región de Arequipa. Esto se va a Chaparral, es una central fotovoltaica. Este es su simbolito, son 80 Profe. megas. Si se cortan esta línea que vamos yendo, ¿te quedas que nos yendo? Sí. Miren, desde cuando lo que les ¿Por qué expliqué en la visita técnica de Cerro Verde, llega a repartición, La Joya. De repartición se va a Majes. De Majes se va a Pedregal, llega hasta Camaná, de Camaná se va a la Huerta de entrada Ocoña, por el otro lado se va a Majes, Corire, Chuquibamba, por este lado llega a la central fotovoltaica, Mollendo, toda la provincia de Islay. ¿Y Lima, profe? Chaparral esta que está en por la laguna. Sí. Lima está por acá. Lima más grande. Este es San Isidro, 60 kV. Lima Tambo. La barra más grande del Perú, si no me equivoco, es Chavarría o Independencia. Balneario está en el grandote. San Juan, esta creo que es una de las barras principales del centro del Perú. Allá arriba hay otro más grande. Chica, esta es generación más que todo. Esta es más que todo para distribución. Acá sale de todo. Todo lo que vean rojo es 220 kV. Todo lo que vean en azul, 60 kV. El amarillo. Amarillo es 33 kV. Y lo que es magenta, rosadito, eso es 500 kilovoltios. Esto es el sistema eléctrico del Perú. ¿Verdad? Acá hacemos un ejercicio, ¿no? Dos grupitos generadores, una barra, tu imperancia. Ahora pues Pero los simula otros. eso. Ah, Haz tu cálculo. ¿Cuántos días hermano profesor ¿Cómo? Antes de que, bueno, todo este desarrollo, la computación, todo eso, esto se hacía manualmente. Casi manualmente, ¿no? Porque ya salió el Excel, ya algo que te ayudaba. Digamos, el tema de computacional, cuando se mejoró a partir del año 2000 más o menos. Antes del 2000 todavía no había el software que tenemos ahora. ¿Amanita sudada? Sí. Tenías que dibujar tu sistema. Agarrabas básicamente, hacías un equivalente Thevenin en un punto. Y del Thevenin agarrabas tu grupo, tus líneas y a simular. O agarrabas tu calculadora o tu Excel, tus primeras versiones. ¿qué rayos? Ahora ya mejora bastante. Ya. De lo que antes se hacía en un mes, ahora se hace en un día. Bueno, ahora es tiempo real, ¿no? Es en tiempo real.
O sea, todo eso que les he mostrado, los del COES tienen la base de datos de todo el Perú y ellos simulan constantemente. O sea, lo que dijo Brian otra vez, ¿qué pasa si hay un cortocircuito acá? Simulan un cortocircuito trifásico a 0 ohmios. Va a aparecer una oscilación en el sistema, los grupos aguantan, no aguantan, no. Entramos en inestabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Arranca un grupo de generación, por ejemplo, hilo 1, quema carbón, listo, arrancas. No, que de repente hay un cortocircuito en una línea, la 220 que va de Mantaros a Caballa. Ya sale de servicio, las líneas de 500 aguantan, no aguantan, arranca grupos, por ejemplo, se me ocurre o sube generación en Charcán y Quinto. De 30 megas, súbelo a 150, su máxima potencia. En un caso, por ejemplo, se corta en Perú hasta las telecomunicaciones, todo, ¿cuál es el plan de la agencia para comunicarse de una central a otra, para poder reponer el... Todos, ya. ¿Se recuerdan que en el parque industrial vimos que había un banco de baterías en un cuartito? Esa es mi energía de respaldo para mí. O sea, toda instalación tiene un banco de baterías para alimentar tus servicios auxiliares y en casos de emergencia ese banco de baterías alimenta tus comunicaciones, servidores para empezar un proceso de restablecimiento del servicio. Si no tienes banco de baterías, pierdes todo. No puedes. No, imposible. Y si pasa, lo cuelgan al encargado. Pero ¿qué tendría que pasar para que usted le decía? Siempre dice, lo botan. Ya, les comenté, ¿se acuerdan al amigo que le decíamos negro? Que provocó un cortocircuito trifásico en Barra, que provocó la bajada de salida de Cerro Verde, que es todo el sur del Perú, pero sigue trabajando. ¿Por qué? Porque en su momento el señor, el negro, era pieza fundamental en la empresa. O sea, una persona que te conoce el sistema, te soluciona cosas, ¿no? Comete un error grave, pero no puedes darte lujo. Porque también a veces pasa que capacitar a un personal y llegar a ese nivel es más costoso que tener que... Exacto. Pronunciado, lo quieres sabotear, ¿no? ¿Quieres sabotear? Les vuelvo a repetir la recomendación que les dije. Cuando ahora que van a ser, ya están próximos a ser profesionales, especialícense en algo y sean los mejores. Y no solamente se queden en la parte de escritorio, también vean campo, parte práctica. Dominan esos dos, nadie los paga. Nadie los saca. Vas a cometer un error. Ahora, ahí lo que les dije la otra vez. En un mundo de ciegos, el tuerto es rey. Si tú eres experto, eres especialista en un tema y solo tú lo dominas, tú puedes hablar literalmente piedras y te van a creer. Literalmente. O sea, es que sean buenos. No se queden en la universidad o en lo que... ahí me quedo. Vayan siempre más allá. Listo. Ya. Seguimos con estabilidad angular. Ya sabemos que es la gráfica, su formulita, la potencia modelada. Pero esa gráfica no es permanente. Tú tienes una potencia mecánica. Esa potencia mecánica, ¿quién te la da? La máquina prima. La turbina. ¿No? La turbina te da esa potencia mecánica. Cuando sucede una perturbación en el sistema grande, no es que solamente se mueve este puntito, también se mueve toda la gráfica. Puede bajar, entonces digamos durante la falla, porque las tensiones también caen, el módulo cae. Puede llegar así. Llegas a un punto de estabilidad, pero estás próximo al límite, a la potencia máxima.
Si empeora, puedes seguir caminando y entras en inestabilidad. Si el sistema es estable, va a volver, va a tratar de recuperar su sistema antes de la falla. Y llegas a este punto. El sistema ya es más estable. ¿Qué pasa si baja la potencia mecánica? No, la potencia mecánica es casi constante. Ya, no, sí, o sea, la potencia efectiva de la falla, ¿qué pasa si baja por debajo de lo que es la potencia mecánica? Tu sistema es inestable. Ya es inestable totalmente. O sea, tu máquina sale de sincronismo y se desconecta de forma automática. Si va por debajo de la potencia mecánica. Sí, no sé, puede pasar. Puede pasar, pero no debería. Y si es que pasa, es que el ingeniero que programó la operación del grupo lo hizo mal. O sea, los extremos no pueden llegar. Es culpa del ingeniero. Lo hizo mal. Eso es estabilidad angular. ¿Alguna pregunta? Inestable angularmente, ¿no? Esto, bueno, particularmente a mí me gusta esto de estabilidad. Es muy bonito. Si quieren investigar más, hay varios libros en internet para leer. Pero es bastante matemática su libro abierto. Bastante matemática. Y si quieren que ampliemos, lo ampliamos y viene una pregunta en su examen final de esto. De matemática, profe. Una pregunta final, grupal, todos. Así, ¿no? Si quieren. Ahí está, grupal, profe. Grupal toda la clase, profe. No, toda la clase.